Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Hola amigos, muy buenos días por acompañarnos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental SALME, y soy tu amigo, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, y como todos los martes en la mañana me acompaña mi amiga, la licenciada Mirna Rivera. Mirna, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paco, pues aquí muy contento, sobre todo porque tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy, claro, muy especiales, claro. Ya y sobre todo, sorpresas. por supuesto, y sobre todo precisamente eso, que vamos a tocar un tema muy importante, igual que como siempre, como cualquier fenómeno social, psicológico, nos afecta a todos, claro. A todos, padres, hermanos, adolescentes, todos, y que bueno, finalmente tendríamos que estar pendientes como madres, como padres, como simple y sencillamente como familiares, de lo que está sucediendo en casa y sobre todo lo que sucede con la gente joven que vive en nuestra casa, sobre todo en este caso con los adolescentes, ¿no? El tema de hoy es bullying, que es un tema de verdad que ha estado siendo muy tocado en medios de comunicación, en la radio, televisión, en prensa escrita, y que bueno, se ha tocado mucho sobre este fenómeno, donde se ha dicho, bueno, es un problema de violencia familiar, es un problema de violencia social, qué tipo de problema es finalmente, ¿no? Desde dónde se gesta, ¿no? ¿Qué sucede en casa? ¿Qué sucede en la escuela? Y que bueno, estaremos precisamente para tocar ese tema nuevamente con nuestro invitado del doctor Mauricio Leija Esparza. Ya lo habíamos tenido en unos programas antes. Buenos días, doctor. Hola, Mirna, buenos días. Bueno, ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Bueno, y el doctor ya lo habíamos comentado, perdón, él es paidopsiquiatra y él está precisamente como especialista adscrito a la clínica de niños y adolescentes de Kaiser Estancia Breve. Y por supuesto tenemos también aquí a la doctora Olga Robles. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Bien, la doctora Olga Robles, ella es actualmente subdirectora del área de desarrollo institucional. Es un área muy importante dentro del instituto porque, bueno, ahí precisamente es donde se generan todas las estrategias de enseñanza que se van a generar de capacitación precisamente a los especialistas tanto del Instituto Jalisciense de Salud Mental como los especialistas de salud mental que tenemos en el interior del estado. Doctora, pues muy buenos días y qué bueno que están con nosotras. Buenos días. Sí, buenos días. Pues bueno, amigos, ya saben, este programa hoy va a ser muy interesante porque además de tratar sobre el tema de bullying, viene muy ad hoc a lo que viene a invitarnos la doctora Olga Andrea, porque en días próximos vamos a tener un congreso internacional. Doctora, si nos puede hablar un poquito de qué va a pasar en la ciudad en estos días. Bueno, los días 10 y 11 de octubre se va a llevar a cabo por iniciativa del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud y nosotros como una dependencia de la misma, somos sus representantes, entonces llevamos a cabo un congreso, el primer congreso de salud mental de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en el cual se abordará este tema tan importante que ustedes mencionan el día de hoy, el acoso escolar, o más bien conocido como bullying, y otros trastornos que pues van un poco de la mano, el trastorno por déficit de atención y el suicidio en niños y adolescentes. Temas muy importantes, yo creo que precisamente hemos estado tocando esos temas, recién acaba de pasar el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, acabamos precisamente de trabajar con estos temas de TDAH con los niños, con hiperactividad, depresión en los niños también, y por supuesto bullying, ¿no? Que al final de cuentas son situaciones que nos traen muchas consecuencias a nivel de salud mental, ¿no? Entonces creo que el congreso en donde estaremos presentes, Paco. Sí. Por supuesto. Sí. De hecho, déjenme darles un poquito el comercial que voy a dar yo una conferencia el día viernes. ¡Qué bárbaro! Sí, el día viernes a las 11 de la mañana sobre precisamente suicidio en pacientes adolescentes y niños con bullying. Entonces, realmente ahí los esperamos. Pero, doctora, ¿dónde va a ser este congreso? El evento se llevará a cabo en Expo Guadalajara. Sí. Iniciará alrededor de las 8 de la mañana. Y las conferencias magistrales y los talleres académicos serán por la mañana y en la tarde habrá una serie de talleres organizados por organismos de la sociedad civil
que ellos traen profesores de diferentes instancias para ampliar y enriquecer más el contenido. Claro. Entiendo que este mismo congreso no solamente es para profesionales en la salud, ¿cierto? También es para el público en general. Así es, o sea, está encaminado dividido en 3 presentaciones diferentes para profesionales de la salud, las cuestiones meramente médicas, para profesionales de la educación y para padres de familia que tengan interés en el manejo de estos 3 problemas. Estos 3 problemas. Entonces, amigos, recuerden, se llevará a cabo del 10 al 11 de octubre en las instalaciones del Expo Guadalajara, ¿sí? Y bueno, pues está abierto también al público en general, padres de familia, al sistema de educación, a profesionales de salud. Doctora, ¿cómo me puedo yo inscribir En la página oficial del Instituto Jalisciense de Salud Mental aparece a mano derecha superior, aparece una imagen en la que habrá que dar clic, se abre la página y al final dice algunas especificaciones del evento, se abre una base de datos en la cual se registra en automático cada persona, escogiendo el área a la que se quiere encaminar a la que tenga interés pues para su capacitación. Claro. Si yo no tengo internet, ¿puedo hacerlo vía telefónica? ¿Hay algún teléfono? Sí, pueden comunicarse al 3030-9900, extensión 119. Ok. Amigos, de nuevo les repito, 3030-9000, 9900, perdón, extensión 119. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues antes de iniciar de lleno con el tema, y pues recuerden que tenemos, como siempre, nos está acompañando Ediciones Arlequín, ahora con un libro muy interesante, se llama Obra Negra. La autora es Carmen Villoro, también autora mexicana, nacida en el Distrito Federal. Carmen Villoro es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura. Y en este caso nos están regalando este libro de poemas. Y quiero, Paco, porque se hace muy interesante, permíteme leer un poco de lo que nuestro radioescucha ganador o ganadora se va a llevar en este libro, ¿sí? Telón se llama. Dice, quien haya espiado por las cerraduras, quien haya andado a gatas bajo la mesa del comedor, quien haya desvestido poco a poco a un ser amado, quien haya quitado la venda de unos ojos, quien haya tapado con la sábana a un muerto, quien haya jugado al escondite tras las cortinas, quien haya escuchado tras la puerta una conversación, quien haya escondido una fotografía en un libro, una flor en un cajón, quien haya sido traicionado, quien haya recibido una llamada largamente inesperada, quien haya prendido la luz en medio de la noche, sabe lo que el telón esconde. No, bueno, ya saben, por favor, háblenos. Esto es parte de lo que se van a encontrar el ganador o ganadora en este libro fabuloso que se llama Obra Negra de Carmen Villoro. Llámenos, por favor, al teléfono 3880-2181 y 3813-1355. Estaremos esperando sus llamadas para que se hagan acreedores a este libro. Paco. Doctor, bueno, Mauricio, perdón, creo que nos hemos alargado hoy. Normalmente empezamos siempre el programa con la primera pregunta muy básica. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, Paco, el bullying es una voz inglesa que, aunque se está usando muchísimo, la Real Academia todavía no la acepta, ¿no? Uh-huh. Dentro de las palabras del español. Claro. Entonces podemos hablar de acoso escolar como un término que más se parece al concepto original. No, el bullying siempre ha existido, ¿no? Desde que existen los niños en el mundo, el bullying ha existido porque en el grupo de niños se van marcando jerarquías de manera automática, ¿no? Y a veces puede ser que el que está arriba, ¿no? El que tiene más poder, aproveche eso en contra de los demás. Pero es reciente que los profesionales de la salud mental, también los profesionales de la educación y los padres comiencen a interesarse por ese fenómeno. Algo ha pasado en los últimos años que ha generado más ruido con respecto a este tema que siempre ha existido, ¿no? Que ya lo vemos publicado en revistas de salud mental, ¿no? Ya no es raro ver este tema en artículos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, pero eso ya estaba descrito desde hace mucho. Y precisamente en ese sentido, claro, sabemos que el acoso, que finalmente el hecho de que en los contextos, sobre todo, sociales de manera general, pero de manera específica escolares, incluso en las cuestiones de las colonias se generan y se han generado históricamente pandillas o aquel grupito de muchachos, ya sea de esa colonia o de esa escuela, que siempre andan como molestando a los compañeros que se visualizan como más débiles, ¿no? O que tienen, o que son más vulnerables, ya sea por su físico o por su capacidad intelectual, ¿no? Los llamados nerds o los mataditos de la escuela.
y que en efecto siempre ha existido. Sin embargo, ahora, como bien lo planteaba doctor, algo está sucediendo que nos está llamando la atención a padres de familia, a profesores en estas escuelas y por supuesto a los especialistas, y preciso en ese sentido, ¿qué cree usted que sea dentro de lo que usted ve? ¿Qué se está reflejando entonces en los niños o en los adolescentes a partir de la vivencia de este acoso escolar? Fíjate que los cambios culturales que han tenido lugar en los últimos años han generado una brecha generacional más grande. Sí. Eso quiere decir que en un grupo, ¿no?, donde hay profesores, donde hay niños, ¿no?, y donde tenemos estos dos subsistemas, no niño-adulto, la distancia psicológica que hay entre unos y otros es más grande que hace muchos años. Ahora, de todos modos, esto siempre ha existido, ¿no? Y los niños que están en la etapa escolar, pues viven un montón de conflictos, de vicisitudes. Yo creo que el mejor libro para entender los conflictos de un niño en edad escolar es el de un italiano, Edmundo de Amicis, que se llama Corazón diario de un niño. Es un libro que tiene más de un siglo, es de 1886. Corazón diario de un niño. Ajá, es una novela, no es un diario real de un niño, pero aquí este autor italiano, él plasma todos los conflictos, todos los problemas a los que se enfrenta un niño de primaria, ¿no? Claro. Y ahí menciona el bullying. Habla de un chico llamado Crossi que estaba enfermo de un brazo, no tenía papá, la mamá era verdulera, y ahí nos retrata el autor cómo otros chicos se aprovechaban del niño, ¿no?, y ejercían bullying sobre él. Desde entonces, pero ahí vemos en esta novela que el maestro imponía su autoridad y controlaba el bullying. Claro. O sea, vemos el bullying y el control del bullying en el maestro del protagonista, que se llamaba Enrico, Qué ¿no? Interesante. Oye, Mauricio, ¿pero es lo mismo acoso que violencia escolar? Pues son grados, ¿no? Okay. Acoso puede ser nada más cierto grado de amenaza o intimidación, y eso puede desatarse hasta la violencia física o verbal. Finalmente, el niño vive este proceso como una situación que amenaza su integridad, ¿no?, y que le cuesta mucho trabajo comunicar a los adultos, porque hay como una especie de código, ¿no?, entre los niños de no pasar la información al adulto, así como en casa, ¿no? A veces los papás ni se enteran de lo que los niños están haciendo. Y a veces entre hermanos, ¿verdad? Ajá, sí, a veces hay hasta una complicidad incluso en los pleitos que ellos tienen. Algunos pleitos no llegan al conocimiento de mamá y papá y a veces los niños los resuelven. Y esto puede ser hasta cierto punto sano, ¿no? Porque en el subsistema de hermanos los niños aprenden a negociar, aprenden a pelear, a resolver conflictos, a tratarse entre iguales, ¿no? Tienen sentimientos naturales como la envidia, los celos, y todo eso lo empiezan a manejar, ¿no? También en la escuela hay un subsistema de alumnos en donde se dan cosas en donde los maestros no se enteran. Así es. Ahora, ¿el bullying será siempre o es siempre entre iguales? O sea, digo, siempre será, porque estamos planteando como la parte escolar, ¿no? Así es. Ahora ya, bueno, empieza a ver el tema del bullying laboral, el bullying, o sea, social, pero ¿será siempre entre iguales? Bueno, el concepto original sí habla de un acoso entre iguales, ¿no? Lo que más se parece a esto del bullying es una categoría de la Clasificación Internacional de Enfermedades en el Código de las Zetas, que es la Z 55.4, que le llama desavenencia con compañeros de escuela y profesores, también mete esa parte, ¿no? Eso es como que lo más parecido en cuanto a categorías diagnósticas. Digo, porque luego si todo el salón se va contra el maestro... Claro, digo, el maestro yo creo que, de bullying. Fíjate, Paco, doctor, que aquí hay una cuestión muy interesante, y bueno, también está aquí la doctora con nosotros, que seguramente algunos de estos puntos se tocarán en el Congreso. Esto que planteabas, muy importante, de estas brechas generacionales, y sobre todo, ya en la actualidad, como estas pocos espacios o momentos, más bien, de convivencia que existe entre el adulto y el niño, o entre el adulto y el adolescente. Cómo además estos medios de juegos, la internet y demás, estos medios masivos ya electrónicos, también nos van como separando, ¿no?, cada vez más del contacto con el niño o con el adolescente. Y creo que esto es algo fundamental, ¿no? El hecho de poder estar, y siempre se ha hablado de hay que estar con calidad, a lo mejor no con cantidad, es cierto, pero a veces la calidad de media hora no basta, ¿eh?
en la convivencia con el adolescente, porque lo que está viviendo el niño y el adolescente es mucho. Hay un mundo, hay una infinidad de experiencias que él está captando en la escuela, en la colonia, en la casa, con el hermano, ya lo comentaba el doctor, y que finalmente, de repente, los momentos son pocos como para poder expresar. Si hubiera temores, los temores, si hubiera cosas agradables que contar, incluso eso también a veces se calla, ¿no? Claro. Y los padres nos enteramos por otros, ¿no? Por el compañerito de la escuela o por la vecina que es mamá de un compañero de mi hijo y dices, caray, yo de eso no sabía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como el poder fomentar estos lazos o estas redes familiares importantes, ciertamente con calidad, pero a veces como darnos más espacios, ¿no, Paco? De repente, en ese sentido, de tener una mayor convivencia con los muchachos. Nos vamos a un corte comercial, pero antes quiero saludar a María de Lourdes Álvarez Medina, nos manda saludos, a Francisco Naranjo, y como siempre, nuestra fan número 1, Lidia Galicia, dice saludos a todos, y nos manda ya la frase de Lidia. Lidia, sí, ya la leí, la fabulosa. frase de Lidia dice, un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Perfecto. Bien, Lidia, bien. Bonito día igualmente, Lidia. Nos vamos a un corte comercial, regresamos. Hola amigos, pues estamos de nuevo en tu programa Mentalízate. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Y bueno, pues estamos en ese tema tan interesante que es el bullying o el acoso escolar. Y bueno, ya hablábamos de esta parte tan interesante de qué tanto se da también en iguales, ¿no? Y cómo es esta característica. Pero, Mauricio, oye, ¿qué responsabilidad tenemos los padres, los maestros, todos aquellos que estamos alrededor de los niños, claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos muchísima responsabilidad, Paco, porque es el adulto el que genera un contexto que permite a los niños controlar su agresividad. Claro. Si los niños se quedaran solos, ¿no? Si el maestro, el profesor, el padre se fuera retirando, ¿no? Y fuera haciendo esta brecha más grande, los niños no podrían controlar sus impulsos agresivos. Eso está esquematizado en una novela de William Golding que se llama El Señor de las Moscas, que es de los años 50. Buenísimo, que es muy interesante. Llegan unos niños a una isla, ¿no? Sí. Sin adultos. Y aquí el escritor, a través de esa novela, va narrando lo que pasa con esa comunidad de niños sin adultos. Y es muy interesante porque un chico llamado Ralph toma el liderazgo. Llegan a la isla y Ralph dice, no hay adultos, necesitamos reglas, necesitamos normas, ¿no? Es el chico más interesante de la novela, Ralph, claro, ¿no? El adultito. Ajá, pues a veces es innecesario que a un padre de familia uno le diga que tiene que poner límites, hasta el mismo niño lo sabe, ¿no? Así es. Hasta el mismo niño sabe que tiene que haber una estructura que permita controlar los impulsos agresivos de los niños. Empiezan a poner normas, empiezan a crecer como comunidad, pero se pierde el control. Porque un niño muy fuerte llamado Jack empieza a cazar y empieza a desafiar a Ralph, ¿no? Cuando no hay adulto, los niños empiezan a desafiar a sus iguales para ver quién es el más fuerte, para que se cree una estructura de poder donde alguien tenga la jerarquía, donde alguien forme un subsistema que forma o que toma el control de la comunidad. ¿Esto nos podría explicar, por ejemplo, el fenómeno en la secundaria de medir fuerzas entre iguales? Sí, ajá. Sí, ¿no? Sí, y eso pasa también en las familias, ¿no? El niño, el adolescente desafía a los papás porque el niño necesita que papá y mamá le demuestren que es más fuerte que él. Claro. O sea, yo niño necesito que tu papá me demuestres que eres más poderoso que yo, entonces te voy a desafiar, te voy a retar y por favor muéstrame que eres más poderoso para así yo saber que me encuentro protegido contigo. Y lo mismo sucede en las escuelas, ¿no? Entre los niños. Necesitamos saber quién es el más fuerte aquí, si es que ahorita no hay alguna autoridad que esté presente. Que esto que menciona William Golding en esta novela del 50 ya lo había descrito Carlo Collodi, otro italiano, en la novela original de Pinocho, porque esa no la escribió Walt Disney. La película está en los años 40, pero la novela se escribió en 1886. Y ahí, si ustedes recuerdan, hay una escena en donde los niños los llevan también a una isla y empiezan a hacer un relajo, a romper y todo, y se empiezan a transformar en animales, ¿no? Claro. En bestias.
Sí, cuando están desobedeciendo, no están haciendo cosas adecuadas, entonces se van hay una transformación y no hay adultos, no era la isla o el país de los niños sin adultos, sin reglas. Entonces, este experimento literario que hace William Golding y el que hace Carlo Collodi con Pinocho nos muestran que un niño sin reglas, sin una estructura formada por el adulto, se convierte en un caos, ¿no? Y yo creo que finalmente en esta metáfora del convertirte en animales en esta película que la mayoría conocemos, y también El Señor de las Moscas es un libro puesto en película. Si están interesados hay que verla, ¿no? Está muy buena, muy buena. Y sí refleja esto que está comentando, ¿no? El doctor Mauricio, pero en esta metáfora es precisamente eso. Al final de cuentas el ser humano se va transformando, ¿no? Nos vamos transformando con el paso del Tiempo, y bueno, en qué nos transformamos dependerá del contexto en el que estemos, ¿sí? Precisamente, y creo que eso es lo fundamental. ¿En qué nos vamos transformando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Sí? Dependerá preciso de los contextos en los que nos estemos moviendo, quiénes sean nuestros compañeros, quiénes sean los que nos guíen, o quizá si no hay guía, ¿no? Que eso también es importantísimo. Sí, esto que pasa en la novela del Señor de las Moscas nos ayuda a entender el fenómeno, ¿no? Porque el fenómeno bullying está gritando a los adultos, por favor, ayúdenos a nosotros que somos niños a tener una estructura, a tener límites, por favor, ayúdenos a controlar nuestros impulsos agresivos, no permitan que nosotros nos destruyamos. No, que de hecho la novela termina ya cuando llega un adulto, ya los niños como que descansan, ay, por fin, ¿no? Por fin hay un adulto, claro. Que claro que en esta novela el que era gordito, Piggy, ¿no? Era el primero que se muere, de hecho, ¿no? Porque se empiezan a morir niños, así se llega a ese grado. Y llegan incluso al final a asesinar. ¿No? Sí. Llegan al final. Pero bueno, ay, no la cuenten. Perdón, o sea, ya suenan como vieron la película. Hay que aventársela. Pero bueno, mientras tanto vamos a mandar saludos a Ana Belén Castro, a María de Jesús Castro Gutiérrez. Dice: el bullying toda la vida se ha vivido, esto creo que siempre va a existir, y ella, yo creo que aquí como medida preventiva, dice: yo a mis hijos los metí una disciplina de las artes marciales, que por un lado es el control también de la agresividad, pero bueno, finalmente tener una manera de defenderse, ¿no? Dice Leonor Arevale Patiño, dice: qué interesante programa. Por falta de los verdaderos hogares, los niños y jóvenes tienen los problemas que causan los hogares, algo así, que causan los hogares disfuncionales. Dice: los hombres no tienen responsabilidad y esto genera el bullying. Habla finalmente como de este nivel de impulso a veces que los varones, me imagino yo, no logran controlar, ¿no? Dice: esto genera el bullying tanto de víctima como de victimario. Jesús Castellanos, saludos y felicitó el tema. Dice Ana Rosa Veloz Vadillo: qué bueno que están en el programa. Bueno, pues muchos saludos a nuestros radioescuchas y seguimos con ustedes. En relación a la llamada, es interesante entender también, hay un libro de la doctora Luan Sandín que es El cerebro femenino y el cerebro masculino, en cómo plantea ella el juego hormonal en el comportamiento humano, ¿no? Y sí entender que, bueno, los hombres normalmente tendemos a ser más agresivos, más impulsivos, y tantito por hormonas, pero bueno, cuando uno también ve estadísticas sobre bullying, uno se da cuenta que este fenómeno se da también en niñas. Sí, claro. O sea, digo, entiendo que mucho del comportamiento del cerebro tiene que ver con cuestiones biológicas, pero también con cuestiones sociales, como para que, digo, a la hora de hacer estadísticas, pues se presente en igualdad de circunstancias tanto niñas como niños, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo detectar que mi hijo está siendo víctima de bullying? Porque a lo mejor, ¿sabes? Mi esposo sale a trabajar temprano, yo también, regresamos ya a lo mejor muy tarde a la casa. ¿Cómo puedo detectar el bullying en mis hijos? Bueno, fíjate que es algo muy difícil, Paco. Se tiene que hacer aquí, intentarlo, es un reto para todos los adultos, ¿no? Porque hay mucha información que ya no pasa y que incluso a nosotros que somos psiquiatras infantiles nos cuesta trabajo. Más bien detectamos las consecuencias del bullying, ¿Qué ¿no? consecuencias están apareciendo más las principales consecuencias son síndromes depresivos y ansiosos, ¿no? Los papás a lo mejor no se enteran de que el niño está sufriendo este acoso, pero sí ven que el niño está triste, que está apagado, que ya no quiere salir a jugar, que tiene insomnio, ha dejado de comer, se queja de cansancio. Algunos niños también en la escuela, luego del bullying, también empiezan a bajar las calificaciones y la negativa a ir a la escuela. Fíjate que es muy clave, ¿verdad? Esta parte de la negativa de ir a la escuela,
¿ya se manifiesta o puede ser a través de qué mal me siento, me duele la panza, la garganta, no sé, ¿no? Sí, pueden inventarse enfermedades para no ir a la escuela y no estar expuestos al acoso. Que a veces llega a proporciones dramáticas, ¿no? Porque si el niño empieza a avanzar en la gravedad de su depresión, pues puede llegar a pensar en el suicidio. Claro. Y sí se ven casos de suicidio. En este sentido preciso que me parece que es uno de los temas también que se tocará en el Congreso. Fíjate qué gran enlace existe, ¿no? Entre, doctora, los temas que se estarán tocando, TDA, bullying, suicidio, que por supuesto está surgiendo en este momento. Doctor Mauricio, realmente, o usted qué piensa pues de lo que ha estado revisando, el suicidio en el niño o en el adolescente sí se genera específicamente por el bullying, o el bullying o el acoso es como esa gota que derrama el vaso. Interesante. No tengo la respuesta. Es complejo, ¿no? Ajá, es muy complejo, claro, ¿no? Sí, ¿no? Porque finalmente, ¿qué sucede en casa? Hace un momento planteaba el doctor algo muy interesante, como digo, un hombre muy culto, lo hemos escuchado desde el programa pasado, ¿no? Estos grandes libros a los que nos hace referencia, y planteaba esta parte, ¿no? De que el niño solicita dentro de casa, a través del reto, del grito, de la demanda, ser protegido, por supuesto, por el adulto, ¿no? Entonces, ¿qué vivirá un niño o un adolescente con una situación de acoso escolar que termina pensando en poner fin a su vida? Entonces, ¿no tendrá esa protección en casa? ¿Sí? O sea, es decir, si me estoy siendo agredido acá, ¿quién me está protegiendo? ¿Quién me está defendiendo entonces? Y yo creo que eso es una parte fundamental, ¿no? Sí, ante un caso o una sospecha de bullying hay que hacer una evaluación familiar, porque no es raro que un niño que sufre bullying y que se siente inseguro frente al resto de los niños, no es raro que mamá y papá no estén haciendo su chamba. Así es. O sea, no están haciendo lo que les toca hacer como dos adultos responsables que formaron una familia. Entonces eso se tiene que evaluar, ¿no? Mamá, papá están haciendo su trabajo de papás, porque en esta novela del Señor de las Moscas, Ralph, que era el que tenía más seguridad, él se la pasa mencionando al papá, aunque el papá no estaba, pero decía, no, mi papá va a venir a rescatarnos en un barco porque mi papá tiene un barco, y si yo me caigo al mar o a la laguna, no importa porque mi papá me enseñó a nadar. O sea, el papá finalmente estaba presente. Sí, papá estaba presente, entonces te das cuenta, ¿no? Este autor nos muestra, este chico, Ralph, a pesar de que estaba en un contexto muy complicado porque no había adultos, él decía, pero mi papá me enseñó muchas cosas. Yo soy un niño que es cercano a su padre y eso me da seguridad frente a todos ustedes. Eso marca la diferencia. Las jerarquías que se van generando en la comunidad de niños tenían mucha relación con el trabajo que habían hecho los papás con estos niños. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es importantísimo este trabajo e insisto, hace un momento la doctora Olga fuera de aire estaba comentando la presencia, doctora, de un gran psiquiatra que va a venir precisamente a plantear algunas cosas respecto al área escolar e investigaciones que ha hecho. ¿Quién es Sí, tenemos algunos invitados importantes, la mayoría, principalmente los asistentes. Paco Barreto. No, gracias. Tenemos un invitado que viene de España, que él es especialista en suicidio. Tenemos otro invitado que el doctor Sergio Sarmiento, mexicano, que viene del Distrito Federal y que tiene un estudio muy importante, muy interesante sobre la generación de la violencia a través de los videojuegos. Él será conferencista y bueno, por ahí hay otros, tenemos otro invitado que centra la atención en la persona, o sea, toda la atención de la salud mental centrada en la persona, es como su lema, con lo que él está trabajando recientemente. Tenemos también investigadores de la Universidad de Guadalajara que tienen, una trayectoria amplia en investigación sobre suicidio en niños. Claro. El doctor Roque Quintanilla y la doctora Valadez. Y nuestros invitados de casa, el doctor Lemus, que es también psiquiatra, y el doctor Paco Ramírez, que nos hablarán de otros aspectos, talleres para ayudar a los padres a detectar
atender de manera oportuna y saber canalizar los casos de estos 3 problemas que se van a... Doctora, ¿tiene un costo? ¿Tiene un costo el Congreso? No tiene costo, pero por lo mismo... ¡Qué maravilla! Tiene un control el ingreso, ¿verdad? Será restringido a quienes estén registrados porque no podemos abrir la puerta a quien no esté inscrito. Así es. Déjenme, vamos a un corte, nos está mandando cabina. Les recuerdo los teléfonos 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. Muy buenos días, mi querido Radio Escucha. Estamos de regreso como siempre aquí en Mentalízate y por supuesto con el tema de bullying, que ya el doctor Mauricio Leija nos ha hecho comentarios sumamente interesantes, pues finalmente como fenómeno social, ¿no? Que impacta a todas las estructuras en las que nos movemos y que finalmente esas mismas estructuras influimos positiva o negativamente para que esto se genere. Doctor, como comentario final y de manera así muy muy importante, ¿qué nos podría precisamente decir respecto a cómo intentar prevenir el bullying desde casa? Bueno, mira, como adultos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer a las familias. Eso es importantísimo. Toda la seguridad que un niño va a adquirir lo logra en casa y eso lo transmite en la escuela. A un niño no le conviene llegar a la primaria o antes al jardín de niños sintiéndose inseguro, y eso es trabajo de mamá y de papá. Ahora que se le ha dado mucho énfasis a la escuela y que tenemos estas escuelas de tiempo completo donde los niños pasan 8 horas al día ahí, a veces o más, ¿no? Sí, pasan el niño más tiempo en la escuela con el maestro que con la familia, que con los padres, ¿no? Una mamá me decía: doctor, antes los problemas en casa el niño los reflejaba en la escuela, yo los problemas en la escuela los reflejo en casa, ¿no? Porque paso más tiempo en la escuela. Pero sí es necesario fortalecer a la familia, es necesario que los padres se acerquen a los hijos y les den seguridad. Si mamá y papá tienen problemas de ansiedad o de depresión, tienen que acercarse a los servicios de salud mental, ¿no? Se ha visto en experimentos con monos que si a una cría de mono la ponen con una mamá ansiosa, esta cría de mono va a ocupar una posición jerárquica inferior. Entonces, si los niños viven con mamá y papá, ellos están llenos de ansiedad, preocupados, tensos, el niño dice: algo está pasando, estos adultos están muy nerviosos y probablemente haya algún peligro, me siento desprotegido, ¿no? Y eso lo va a expresar en la escuela y va a ser presa fácil de los abusadores. Muy bien. Entonces, bueno, finalmente es importantísimo estar fortaleciéndonos dentro de casa, como ya bien lo decía doctor, el hecho de que como pareja podamos hablar, podamos negociar qué estamos haciendo con los niños, con los muchachos, o finalmente familias en donde solo existe pues una figura, ya sea mamá o sea papá, que también es muy muy importante. Bueno, esta figura mamá o papá también se tendrá que fortalecer si finalmente requiere asesoría, apoyo. Recuerden, tenemos el 075, la línea de intervención en crisis que está 24 horas al día, 365 desde el año, 075, y para interior del estado 01800-227-4747. Ahí hay especialistas. Estuvimos la semana pasada con nosotros a un especialista de intervención en crisis y que bueno, está la línea para asesorarlos. Mamá, si vives tú con tus hijos, papá, si vives tú solo con tus hijos o ambos, la pareja, adelante. Siempre es muy importante recibir asesoría para que precisamente podamos ayudar y fortalecer a los chavos, a las chavas que vienen con nosotros, ¿no? Y que los estamos guiando. Muchas gracias, doctor. Y mira, gracias, Mirna. Y mira, además también aprovechar como estos foros, ¿no? Que está por realizarse, ¿no? Porque a lo mejor me puedo acercar ahí con la gente que es experta, o a lo mejor puedo conocer más. A lo mejor es más fácil llevar a mi marido a un curso taller que llevarlo al consultorio del doctor. Digo, no lo sé, creo que también podemos aprovechar mucho estos foros, ¿no? Así es. Doctora, ¿nos puede recordar, por favor, los datos de... Sí. Del evento? Bueno, serán la próxima semana, jueves y viernes, en Expo Guadalajara. Inicia a las 8 de la mañana. Los temas, pues ya saben: acoso escolar, suicidio y trastorno por déficit de atención. Habrá muchas personas que padezcan de esto mismo, ¿verdad? Que tengan que soportar estos mismos problemas en casa, y creo que esto también es enriquecedor para el resto de las
de las familias, los profesores, los médicos generales, todos los profesionales de la salud que estén interesados pueden acudir. Es importante que se registren porque será la única manera de tener acceso a los salones y es mucho más fácil y más rápido que lo hagan por internet que hacerlo por vía telefónica porque pueden encontrar líneas saturadas o se desvía a otra extensión. Por eso en la página de Salme Jalisco podrán encontrar la forma fácil de registrarse. Muy bien, le recordamos a nuestros radioescuchas salme.jalisco.gov.mx, ahí podrán accesar y como bien decía la doctora, se entran a la página, en la parte superior derecha encontrarán un link o una ventanita donde podrán abrirla y entonces encontrarán esa hoja de registro para poder inscribirse. Es gratuito, yo creo que hay que aprovecharlo, vendrán especialistas interesantísimos, estarán gente con ustedes que los van a asesorar, que les van a dar tips importantes, es gratuito, aprovéchenlo y bueno, yo creo que siempre el tener un conocimiento para poder mejorar la relación familiar es muy, muy importante, Paco. Claro, digo, de hecho, es importante, creo que es un foro como pocos que hay a veces en la ciudad, muy, muy dirigidos y con gente de tan alta calidad, y sobre todo, pues creo que lo más claro de esto es que es gratuito, ¿no? Es un esfuerzo de la Secretaría de Salud, es un esfuerzo de Salme, es un esfuerzo de la Asociación Civil, o sea, es un esfuerzo, pues ahora sí que todos en su conjunto para que podamos mejorar este fenómeno, no solamente el bullying, recordar que también se va a tratar suicidio, también se va a tratar trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Así pues es. Creo que esto es muy, muy, muy completo, ¿no? Sí, pero bastante, ¿no? Yo creo que qué más se puede tocar respecto a lo que afecta a la familia, que estos fenómenos de tipo social que día a día nos están como golpeteando, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, bueno, pues tenemos a la ganadora en este caso de nuestro libro Obra Negra de Carmen Villoro. Ya escuchamos un poema fabuloso, muy bonito. Quiero comentarles, bueno, finalmente que Carmen Villoro se ha destacado y distinguido por una escritura tendiente mucho a la cuestión erótica, entonces van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Ok, Leonor Arévalo Patiño es nuestra ganadora. Leonor, te recuerdo que para recoger tu libro tendrás que asistir a Morelos 1742, Colonia Americana, Ediciones Arlequín, por supuesto, y si gustas llamar antes de asistir, el teléfono es 3657-3786, te lo recuerdo, 3657-3786, Ediciones Arlequín, Morelos 1742. Por favor, hay que llevar una identificación original con una copia para entregarle y te pueden entregar este libro de Carmen Villoro. Y por favor, luego nos mandas algún fragmento. Sí, yo ya te leí uno, ahora por favor, retroalimentanos, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Les agradecemos mucho su presencia. Se despide su amiga Mirna Rivera y los esperamos el próximo martes en Mentalízate, Paco. Sí, recuerden, haz que el color vuelva a tu vida. Siempre es posible. Ante cualquier situación, problema, siempre vamos a encontrar que nos ayude a que esta nube gris desaparezca. Así es. Y se vea un hermoso arcoíris, ¿no? Así entonces, bueno, amigos, los esperamos próximo martes de 8 de la mañana. Aquí los esperamos en su programa Mentalízate. Muchas gracias.